con nuestro entrevistado de hoy, el ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan. Él es académico y consultor privado. Él tiene su proyecto también. Sabe que como consultor privado, él también ha desarrollado algunas iniciativas. Pero recientemente, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica asistió a una comparecencia, sus principales directivos, con el grupo de comunicaciones Corripio, y dejó dos cosas en el aire que nos obligaron a solicitar la presencia del ingeniero. Primero, que el Estado torpedió, como dice Mozart, impidió a última hora el pacto eléctrico. Un trabajo que se hicieron por 3 años, que lo convocó el Estado, el ministro de la Presidencia, específicamente en representación de una voluntad del presidente, que colgó un documento base de discusión que orientaba y atrajo a muchos sectores y que pretendió que fuera la expresión del sector privado generador organizado, de la sociedad civil, de los centros académicos con sus unidades especializadas en temas económicos y eléctricos, y del Estado. Un abanico bastante amplio. Entonces, ellos dicen que a última hora y después de 3 años de trabajo. Y una segunda cosa, que el sector privado dispone de suficiente capacidad de generación como para absorber el déficit de oferta que tiene el país. Y esas dos cosas son precisamente las que niega la crisis. Pero de todas maneras, como lo dijo el sector privado, y lo dijo con suficiencia, o sea, como si tuviera la verdad en la mano, nosotros queremos oír la opinión de un profesional que ha estado participando en ese proceso activamente, que conoce lo que es el sector eléctrico dominicano y que está libre de pecado. Así es. Buenos días. Porque no está Buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, sobre el tema del pacto eléctrico hay mucho que hablar, o sea, y lo primero sería ¿qué motiva el pacto eléctrico? O sea, recordemos que la planificación del sector eléctrico es una responsabilidad exclusiva del Estado Dominicano a través de su Ministerio de Energía y Minas. Y claro, hay una Comisión Nacional de Energía que de alguna manera u otra tiene que participar en esa elaboración de ese plan de expansión. Recordemos que siempre lo que se habla es de un plan de expansión de costo mínimo, y lo primero que tiene que hacerse es una proyección de la demanda, no solo global, sino regional y localizada, para saber cómo ir instalando los centros de generación para satisfacer esa demanda. Además de eso, tiene que planificarse lo que son las redes de distribución, incluyendo la transmisión eléctrica, que es la de alta tensión, que va de los centros de generación a los centros de transformación o de sus estaciones de transformación, para después llegar a la distribución que vemos en la calle, que es lo que casi todo el mundo visualiza más, o sea, los tendidos eléctricos y los transformadores y todo eso que hay en la calle. Cuando se establece esa planificación, usted siempre mira el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, y para las proyecciones a largo plazo toma en cuenta el universo de tecnologías que existen, las transformaciones que van a venir a ocurrir en las próximas décadas, y con eso se establece qué es lo que debe de instalarse, qué facilidades se deben de dar para aceptar nuevas tecnologías, incluyendo, por ejemplo, las energías renovables, y el concepto que está sobre la mesa de la necesaria transición energética, que es el cambio de la matriz energética, de combustibles fósiles a renovables lo más que se pueda, o energías alternativas también, como la nuclear, que es otra de las que está sobre el tapete como alternativa a los combustibles fósiles. Es bueno que se entienda esto, o sea, porque en este caso el sector privado participa como coayudante a el desarrollo de eso, pero no es el que traza los lineamientos para que esto se ejecute. Bien, el pacto eléctrico era para una
la reforma del sector eléctrico. Yo le ponía la nueva reforma. Y decían del sector eléctrico, que siempre yo decía que es subsector eléctrico, si vamos a hablar desde el punto de vista académico, o sea, porque mejor era haber dicho sistema eléctrico. Y era genérico, ¿verdad? Sí. O sea, pero es un subsector porque el sector es energía. Sí. Y entonces subsectores eléctricos, transporte, esto. Exacto. Pero entonces, había un plazo que era de 1 año aproximadamente, y habían actores. Donde se convocó fue Sí. originalmente por 1 año. Sí, Se le puso fecha sí, de conclusión. actores y expertos, porque se suponía que lo que se iba a hacer ahí era evaluar la reforma que se había hecho en los años 90, ver si eso el modelo era exactamente lo que debía hacerse y evolucionar hacia un nuevo modelo si era necesario. Nosotros específicamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo que planteamos un nuevo modelo, o sea, partiendo del existente con algunas modificaciones. Lamentablemente la metodología utilizada para las discusiones no fue la más adecuada para contribuir a tener éxito en algo que pactar. Fue como una lluvia de ideas, sin unas ejes conductores, líneas conductoras de lo que tenía que, hacia dónde tenía que conducirse. Todo el mundo planteó lo que entendía que se debía de hacer, o sea, era una cantidad de propuestas enormes, hechas por todo tipo de participantes, porque habían, o sea, los que eran los actores y estaban los expertos. Posiblemente los expertos expusieron temas muy interesantes, pero los actores muchas veces eran lo que ellos entendían, alguna gente con escaso conocimiento sobre lo que era el sector eléctrico y otros con muchos intereses. Y cuando se habla entonces de los intereses, usted ve que había un sesgo de más del 60% hacia los representantes como actores de lo que era la industria eléctrica. Privada, sí. O sea, exacto. Entonces, ellos trataron de alguna manera de conducir hacia hacia sus intereses lo que se tenía que pactar. Tenían derecho a veto, a veto. O sea, que si había un tema que ellos no consideraban, ellos se levantaban. No, eso no. Y entonces, por eso, después de un tiempo, se tuvo que crear un G20, que era un grupo. Un G20. Sí, de Naciones Unidas, un G20, sí. O sea, un grupo, recortar la cosa. Sí, un grupo de cada uno de los sectores para tratar de ponerse de acuerdo, porque no se podían poner de acuerdo, y tratar de buscar un hilo conductor sobre qué cosas se tenían que tratar. Y evidentemente lo que podía suceder por esa metodología dispersa era que temas esenciales como la planificación no se tocara, o sea, sino transversalmente, ¿verdad? Pero después en ninguno de los temas, o sea, se dividió por cómo está, o sea, generación, transmisión, distribución, o sea, y lo que era los consumidores, pero los consumidores se quedaron relegados en el pacto a prácticamente una participación simbólica. Por ese derecho a veto y demás, a pesar de haberse formado, cuando se formó ese grupo que se llamó G20, o sea, el grupo de los 20 representantes de sectores, más o menos balanceados, y un 15, ¿verdad? Se organizó mejor en la discusión. Se pudo por lo menos sacar adelante lo que después se tenía ahí como documentos para un posible pacto. Cuando se llega a las preplenarias, porque habían todo ese debate y después había una preplenaria para la plenaria, pues en la preplenaria ahí ya no se podía cambiar ciertas cosas, había que hacerlo por escrito previamente, pero sí se podía, a lo que estaba discutiéndose en el momento, eso, los representantes de los diferentes actores, decir, yo no estoy de acuerdo con eso, y porque yo no estoy de acuerdo con eso, ya eso no puede ir. Ay. Se decantó todos los temas a que fueran mayoritariamente cumplimiento de la ley.
General de Electricidad, y para eso no hay que hacer ningún pacto, o hay que hacer algún pacto para cumplir la ley. Eso es No, increíble. las leyes se cumplen y punto. Claro. Ahora, claro, si después usted se da cuenta de que la ley es algo absurda, se modifica, pero para eso está el Congreso, ¿verdad? O sea, no va a ser en un pacto que se modifique. Otra cosa, porque habían todos poderosos, que si pactamos algo aquí y contradice las leyes, se cambian las leyes. Caray. O sea, entonces, evidentemente que se transitó por un camino como muy endeble desde el punto de vista legal en algunos temas. Pero al final es eso, cuando uno hace un balance de lo que resultó el pacto, bueno, más del 80% era el cumplimiento de la ley. Después lo otro eran metas para las distribuidoras, que eso tal vez es algo de los aportes nuevos, algo de lo que eran vamos a decir, el que se auditara públicamente el desempeño de las diferentes empresas, incluyendo las privadas que participan en el sector, porque debemos entender que el servicio eléctrico es un servicio de utilidad pública. Sí. Entonces, si usted acepta participar en un servicio de utilidad pública, su empresa, aunque sea privada, se somete al escrutinio del público. No puede haber números ocultos, cifras ocultas que yo no puedo ni tan siquiera saber para hacer un trabajo hasta académico de cuál es tu desempeño, por ejemplo, operacional de tus centrales. Tu presencia en el mercado, ¿qué tú representas? ¿Qué porcentaje suples? Al final, cuando se fue entonces a la plenaria, ya en la preplenaria había indicios de problema. Entonces ya era un documento que usted firma esto o no lo firma. Y entonces el sector social se fue, hubo mucho sector, el sector político se fue, la mayoría del sector político se fue, y evidentemente perdió el sentido del pacto, que era todos los grupos. Ahí en ese pacto la mayoría de lo que realmente se quería firmar le convenían fundamentalmente a los mayores beneficiarios de todo del sistema que se creó, que son las empresas generadoras, que siempre le pagan y muy generosamente. O sea, y en cierta forma las empresas de distribución lo que buscaron fue un tiempo para más o menos llegar al tema de las metas, que muchas de ellas eran posteriores al año 2020, o sea, algunas hasta el 2022. Entendemos que muchas de lo que se propuso ahí eran metas un tanto difíciles de alcanzar, en sentido de que primero hay que llegar a lo que siempre hicimos y después a lo que nunca se ha hecho. O sea, sí. Y cuando yo digo esto, no quiero que se malentienda, sino si nosotros en el mejor momento de nuestro sistema eléctrico las pérdidas totales fueron un 20% y por una serie de razones posteriormente subieron y llegaron hasta un 50 y tanto %, entonces lo primero que tenemos que hacer es llegar a ese 20% y después tratar de bajar razonablemente hasta un 15%, porque desde el punto de vista de cómo se obtiene eso, es muy fácil bajar al principio porcentaje y después es mucho más lento. Eso desde el punto de vista técnico se llama una curva asintótica, que nunca tal vez llegues al 15%, si te pones como meta del 15%, porque en la física las cosas son así. Llegar a un 20% tal vez te tome 3 años, llegar al 15% tal vez te tome 10 años, por verlo de alguna manera. O sea, ingeniero, así como, por ejemplo, vamos a poner el símil, como avanzamos en el pacto por la educación, en el pacto de la educación, dentro de las discusiones que se dieron, había un elemento que era fundamental, y era la participación del Estado. Bueno, que el Estado comience por la ley del 4%, que aporte eso primero y después hablamos. El Estado aportó el 4%, eso se consignó en la ley e inició incluso un proceso de reestructuración y levantamiento de aulas, y ya entonces eso le abrió espacio para que el sector privado se motivara y comenzaran a trabajar. En el caso específico del subsector eléctrico, no hubo ahí la necesidad de que el Estado diera algunos pasos administrativos que se pudieran dar
para ir abonando el terreno hacia lo que debería ya ser una firma de un pacto. Sí, y lo hizo el gobierno, lo hizo el Estado. Yo entiendo que es muy parecido a lo que sucedió con el pacto educación, pero en este caso había más intereses, muchos intereses. Sí. Sin embargo, fíjese, le digo por qué, las distribuidoras, recordemos la capitalización. Ejemplo, ¿Cuál fue el motivo de la capitalización? Sí. Bueno, el Estado no cobraba la energía y por lo tanto, como no cobraba la energía, no tenía recursos para hacer las inversiones en generación y entonces se volvió un círculo vicioso. Entonces era convertir eso en un círculo virtuoso, es decir, vamos a darle al sector privado que cobre, porque va a cobrar bien, y entonces con ese dinero que va a ingresar, evidentemente se podrá hacer todas las inversiones también en generación, porque no es ningún misterio el por qué las empresas de generación después de la capitalización son exitosas y antes no lo eran en manos del Estado, porque las empresas de generación siempre han recibido su dinero y cuando no lo reciben cobran intereses que en ningún país del mundo le dan un 12.5% por depósitos en dólares. Entonces, evidentemente, era un asunto que si no me pagan mejor, porque gano más. Mercado lucrativo. Sí, entonces, evidentemente, que hubo muchos vicios en el modelo al inicio, entre otras cosas, porque no se oyeron a los técnicos locales, que estuvimos muchas veces hablando sobre ese tema y cómo hacerlo mejor, y prefirieron gente complaciente que decían que sí, que se podía hacer todo así, y el tiempo ha demostrado que no se podía hacer de esa manera. Pero nadie ha sido lo suficiente humilde de reconocerlo. Sí, es verdad, cometimos errores. Yo entendía, en particular, de que cuando se hablaba de una nueva reforma para el sector eléctrico era reconocer en parte el error, que se habían cometido errores y que teníamos los errores de la capitalización. Debió confesarse. Al comenzar la reunión por ahí. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que ya de por sí, cuando usted oye hablar ciertas personas, bueno, usted está hablando desde su punto de vista empresarial, lo que a mí me conviene, o sea, pero no está hablando tal vez de lo que le conviene al interés nacional, porque nosotros hemos pagado una energía eléctrica muy por encima. Cuando me refiero a energía eléctrica pagado, es comprarle a los generadores muy por encima de lo que es el costo real de producción, con un margen de utilidad razonable desde el principio. Muy bien. Y ese es el éxito de ese contra el otro. Las empresas de distribución volvieron a ser del Estado, luego ahí se acabó la capitalización. Pero tampoco se reconoció que eso simplemente había que reconocer, oye, fracasó porque volvió todo para atrás. Cuando la capitalización fracasa, o sea, cuando Unión Fenosa y ADE te entregan a las tres distribuidoras, las pérdidas combinadas superaban el 50%. Sí, fíjese, hay dos tramos, porque por eso es bueno decirlo, o sea, del año 2000 al año 2002 habían bajado. Pero comenzó a haber toda una serie de problemas por un simple caso. O sea, en el caso de las empresas de distribución, los montos aportados como inversión de capitalización fueron insuficientes. Y eran insuficientes porque la valoración de los activos de un negocio en marcha fue incorrecta. Y se puede demostrar, y siempre lo pudimos demostrar. Sí, fue gracioso, era para atraer inversionistas rápido y fácil. Si por las empresas distribuidoras se hubiesen dado 3 veces el valor de lo que realmente se dieron, hubiesen tenido capital suficiente como para hacer las inversiones y disminuir las pérdidas y tener dinero para llegar al punto de equilibrio que se esperaba que era en el tercer año, pero se le acabó el dinero en el primer año. Así fue, justo eso. Bien. Lo que hicieron ellas, en el caso de Unión Fenosa, fue reclamarle al Estado usando un mecanismo de presión para que le devolvieran todo su dinero. En efecto, se le devolvió el dinero que perdieron. Sí. Sorprendente. Y en el caso del el rey vino y todo eso. En el caso de AES pasó algo lo mismo. Recuérdense que demandaron al Estado Dominicano por 700 millones por 3 vías diferentes. O sea que era... Entonces, en el caso se puso AES, que está aquí todavía, de acuerdo con la TCW, y la una empresa General, angloamericana, para que
hiciera eso No, y la reclamos a Sociedad nivel General, que era internacional. francesa. Eso es una cosa terrible, pero bien. La pregunta, antes de ir al cambio, Aquí porque hay un cambio, tenemos sí. que ir a un cambio para que le dediquemos la segunda parte al tema de si es verdad lo que dicen los generadores privados, que hay capacidad instalada de parte de ellos para suplir la demanda. La pregunta es la siguiente. Fracasado el intento de darle participación al sector privado para la elaboración de una estrategia de desarrollo eléctrico, un plan de expansión y creación de una estructura reguladora eficiente. ¿El Estado qué debe hacer entonces? ¿Retomar el poder que tiene, que le asigna la ley? En cierta forma, porque eso no se habla tampoco, en el pacto estaba a cargo del Ministerio de Energía y Minas la planificación, o sea, de presentar un plan de expansión. Eso nunca ha estado fuera del Estado. Por lo tanto, lo que yo siempre he planteado, en lo que si no se puede pactar, porque eso no es obligatorio, No es obligatorio. lo que sí no se puede es dejar de planificar el sector. Correcto. Y hacer lo que se debe de hacer. Mire un caso muy interesante, que lo habíamos hablado hace 2 semanas. Ya se está con el tema de la planta de Manzanillo. Con licitación Ajá. incluida. Sí. Entonces, y eso es muy bueno, porque eso es parte de lo que es la expansión de costo mínimo del sistema. Debemos hacer todavía un esfuerzo muy importante con el tema de las energías renovables y no dar pasos hacia atrás, porque a veces tendemos, por los intereses, a que algo que es exitoso, resulta tan exitoso que le cogemos miedo. O sea, y el tema de, por ejemplo, el reglamento de medición neta de la República Dominicana, que debe ser ejemplo para el mundo, aunque mucha gente no lo crea, ha permitido que haya más de 100 megavatios en pequeños sistemas fotovoltaicos distribuidos por todo el país. Por toda la geografía. Verdad, sí. Entonces, evidentemente, debemos seguir incentivando la participación del sector privado, autoparticipación, mediante reglamentos y leyes, y planificar lo macro. O sea, en resumen, pero para que quede esto claro, que la falla de llegar a un acuerdo sector privado ampliado, cuando yo digo sector privado ampliado es generadores, académicos, sociedad civil, todo, puede ser perfectamente suplida por la propia ley, que ordena lo que hay que hacer. Claro, no hay más nada. Bien. O sea, el tema es muy sencillo desde mi punto de vista. O sea, la planificación es del Estado, el sector privado participa en lo que está ahí. Es decir, que si usted quiere participar, pues entonces mira, hace falta una planta aquí, una planta allí, pero no donde tú quieres, ni lo que tú quieres, sino lo que está dentro del plan. Exactamente. Muy bien. Aclarado eso, entonces vamos a hacer una pausa. A pasar unos mensajes y regresamos con la segunda interrogante. Si es verdad que el sector privado tiene suficiente energía como para eliminar los apagones, bendito sea, ¿no? Un momentito. Volvemos. Regresamos. Bueno, en la primera parte de la entrevista, el ingeniero José Luis Moreno San Juan, oye, lo colocó voz alta. Hizo un repaso histórico de cómo se inicia el pacto eléctrico y por qué fracasa. Y cómo hubo todo eso. Y la respuesta que lógicamente debe dar el gobierno, que no es otra que la que indica la ley, que crea el Ministerio de Energía y Minas y que crea todo un proceso legal de respuesta a la problemática energética del país. Le ordena un plan de expansión y crea los instrumentos de regulación del subsector. ¿Qué más queremos? Exactamente. Pero ahora, claro, hay que aplicarse y que eso tome cuerpo en cada una de esas cuestiones se cumplan. Pero ¿y los apagones esto? Entonces, el problema está, y lo segundo que queremos resolver aquí es lo siguiente. Dice la empresa eléctrica, la Asociación de la Industria Eléctrica, que ellos tienen capacidad instalada para eliminar los apagones, que son las distribuidoras y por tanto el Estado el que se niega a hacer uso de esa capacidad. Bien, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Es como la sigla, la ADIE. Bien, bueno, evidentemente ellos van a decir lo que le conviene a sus asociados, indiscutiblemente sea. Pero, ¿qué pasa? Que cuando lo dicen, entonces dicen una parte interesante, que es verdad. Ellos tienen algo más de 200 megavatios disponibles.
De 2.000 megavatios. ¿Pero qué Te digo precio? 200. No, de 200, dicen ellos. Ah, que le sobra. le Sí, que le sobra. Que le Sí, sobra, sí. Disponible que no se usan. Que no se- que no se usa. Exacto, Sí. ese es el asunto. Pero sin embargo, cuando uno hace un análisis muy somero de cuánto se necesitaría para usted garantizar de que no hubiesen apagones, entonces se da cuenta que necesita cerca de 1.100 megavatios para eso. Porque ya tenemos una capacidad, una demanda de alrededor de 2.700 a 2.800 megavatios. Esa es la a demanda punta. actual. Tenemos plantas que andan ya por encima de los 300 megavatios en capacidad en una sola unidad, y entonces obliga a tener una reserva fría y una reserva caliente o rotante, más o menos en ese orden. Por lo tanto, es insuficiente la capacidad para poder responder a eso. Fíjese que desde que salen algunas plantas, que no deberían salir en esta época del año si están programadas. Recordemos que siempre hemos insistido que la programación tiene que hacerse para que en las épocas de no tanta demanda, porque no hay tanto calor como en los meses de julio, agosto y hasta septiembre, es que se deben hacer los mantenimientos programados. Entonces, evidentemente, ya no hay suficiente energía ni para los circuitos 24 horas que hasta a las redes le convienen, porque son los circuitos donde cobran. Y tienen que dar apagón en circuito 24 horas. Por lo tanto, no es verdad que existe esa capacidad. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es el precio de la energía de esos 200 y tantos que dice que le sobra? ¿Por qué no lo mencionan? Porque mientras, Eso es. cuando usted tiene, por ejemplo, ahora mismo la planta de Punta Catalina 1 en el sistema, el spot baja a 10, cuando está afuera está entre 14 y 16. Entonces, posiblemente lo que quedan son las plantas de generación que tienen costos más altos, que de alguna manera u otra llegaron en el momento del desorden aquel que yo les mencioné, producto de la capitalización, porque no se planificó correctamente qué tipo de tecnología deberían entrar, y lo que se trató fue cosas que entraran rápido y no importaba el costo. O sea, y entonces todavía están ahí. Recordemos que como quiera siempre se va a necesitar una reserva fría, y esa reserva fría está en las unidades que tienen costos variables más altos. No se van a poner las de costos variables más bajos como reserva, pero también se le paga entonces una potencia que se llama potencia firme para eso, para esa reserva, y cobrarían por eso y ocasionalmente por la energía que inyecten al sistema. O sea, pero no tenemos suficiente reserva como para usted garantizar el 100% de la demanda, el 100% del tiempo, que es, como dicen, 24/7. La planificación de un sistema eléctrico se inicia con ese principio de que usted tiene que satisfacer la demanda siempre. Y toda la racionalidad económica y toda la proyección de la expansión y distribución, incluso de las redes, es con el propósito de que nunca haya una interrupción del servicio, lo que normalmente le llaman apagones. O sea, y solamente cuando llegamos a ese nivel es que tenemos un sistema ya maduro y bien planificado. O sea, planificación comienza siempre por ahí. La racionalidad económica siempre es la sumatoria, o sea, la demanda es igual a la sumatoria de las plantas que están conectadas, la potencia de las plantas que están conectadas, y siempre se puede suplir esa demanda. Evidentemente que tenemos que hacer también mucho trabajo con el área de la distribución. Esto todavía está pendiente, que se puedan llegar a tener medición en todos los puntos de retiro, que todo consumidor tenga un medidor, y que realmente haya una estabilidad económica en todo lo que es el sistema. Mientras tanto, el que ha estado supliendo ese déficit es el gobierno dominicano, como debe de ser, porque si no sería un caos. O sea, aún con todo lo que se pueda alegar del sistema eléctrico, tenemos un suministro algo mejor que en el pasado. Eso ha tenido un costo bastante grande para el Estado, y eso tiene que terminar, o sea, en algún momento.
Pero no es verdad tampoco que tenemos, por el lado de la generación, porque estoy hablando de las dos partes, ¿no? Lo suficiente como para poder garantizar que no vaya a haber apagones, porque sale una planta grande y ya es un caos, ¿no? ¿Con qué? Sale ICE, por ejemplo, que tiene 300 megavatios y ya entonces ya se eso siente. crea Ya eso un se problema, siente. sí. O tenemos algunos problemas con contratos todavía como el de Coyentris, que todavía no se ha podido resolver de manera racional, y ha sido un contrato que le ha dado mucha utilidad a sus dueños, evidentemente, pero a la sociedad dominicana ninguna utilidad ha tenido esa central. O sea, y la prueba está ahí, cómo se usa y qué se usa. Se usan a veces dos plantas o una sola planta de las tres, porque no conviene usar las tres, porque yo recupero más dinero con el pago de la compensación por combustible cuando utilizo dos plantas y una, que cuando uso las tres, y eso lo sabe todo el mundo y no se ha hecho nada. Tenemos mucho tiempo hablando de eso. A veces parecería que siempre repito las mismas cosas. Pero La es que actitud, están ahí. la actitud del sector generador, del subsector eléctrico, es la de, bueno, si se quiere plantarse en su posición de que tiene lo que el país necesita, y por otro lado buscar un culpable y culpa al Estado. Entonces eso parece que ensombrece la posibilidad efectiva de retomar un proceso de diálogo para lo que sería la nueva generación. Eléctrica. Pero mientras tanto, mientras ellos están con eso, ¿qué se pudiera aconsejar que pudiera seguir haciendo el Estado dominicano para responderle a la población que tiene derecho a tener energía? Fíjese que se está hablando incluso hasta de repensar la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces yo lo que diría, repensemos el pacto eléctrico. Si realmente es necesario o no. Exacto. O si es necesario, y bajo el esquema de que se estaba tratando de imponer la firma, ese pacto realmente le conviene a la sociedad dominicana o a los empresarios del sector. Exactamente. O sea, eso es lo que yo planteo ahora. Fíjense, mientras tanto, es evidente que tiene que haber una participación del sector privado y público entrelazada, porque cuando se habla del plan de expansión no quiere decir que el Estado va a hacer todo. No, claro. Recuerden que siempre le he dicho, el Estado va a hacer cuando el sector privado no haga. Exacto. Tiene la obligación de hacerlo, porque no nos vamos a quedar sin energía eléctrica. Pero, por ejemplo, ahora se está haciendo una licitación ahí en Manzanillo. Importantísima, como le decía. Y eso es simplemente lo que ha hecho el Estado. Eso está planificado. Es en ese punto. ¿Quiénes quieren venir del sector privado a hacer eso? ¿Y lo va a hacer el Estado o lo va a hacer una empresa privada? Lo va a hacer una empresa privada. Claro. Entonces, no hay ningún conflicto. Bueno, y Estados Unidos incluso aportó para la licitación más de $1 millón. Entonces, es una oportunidad de negocio. Es una oportunidad de negocio. Exacto, entonces evidentemente. Incomparable. Claro. Entonces, eso es una cosa, no dice la otra. Ahora, la planificación de qué es ahí y el tipo de planta que debe de ir ahí, eso sí tiene que estar en manos del Estado. Dentro de ese panorama, porque Mozart dice, pero el problema está presente, está ahí. ¿Qué opción tiene el Estado para dar respuesta al problema? Evidentemente el sector privado, que no anuncia ningún proyecto nuevo a propósito de eso, ni siquiera te dice, hoy no sabemos todavía. Bueno, hoy no sabemos si Quiqueya 2, que es del grupo Gejaina, se va a aprovechar del gasoducto. Sí, creo que sí. Pero no lo sabemos. Bueno, no, pero evidentemente. Hoy no sabemos si Coyentris va a hacer lo mismo. No, es algo que se cae de la mata en cuanto a planificación, pero sin embargo, la posibilidad técnica existe, hay que ponerse de acuerdo, pero en el caso específico de lo que no se ha hecho, es, por ejemplo, cuando se habló de que Jaina y Itabo iban a expandir la generación, se hablaban de 250 megavatios, de 300 megavatios. ¿Qué se hizo? No se hizo. Entonces, evidentemente que cuando realmente no se tenga una planificación y no se vea la respuesta necesaria, el Estado está obligado a actuar. Está obligado a actuar. Bien. O sea, así debe de ser. Bien, ahora mismo se menciona, y ahora sí, vamos por la vía concreta. El gasoducto es una respuesta del sector privado. Sí. Bienvenida. Sí, claro que sí. Porque aunque responde a una prioridad de Barrigol, que necesita dejar de depender de derivados del petróleo para producir energía
A un costo, a un costo razonable, mucho más bajo, con gas natural para su planta allá en Pueblo Viejo, aunque esa es la verdad y es la que ha aportado el dinero. Lo cierto Pero es positivo para todos. que puede ser positivo para todo el país. Y los que están en Con el esa región. gasoducto. Con el gasoducto. Bien, pero ahora tenemos por delante lo que vamos a hacer con Punta Catalina. Punta Catalina está hecha, la hizo el Estado. Yo digo que aún poniéndole el sobreprecio que la oposición y los críticos le están poniendo a Punta Catalina, ella sigue siendo... Pero que no le carguen los intereses, que eso es un disparate técnico. Los intereses del financiamiento o del valor del dinero, eso es parte del costo de producción y no es parte del activo. Por tanto, el valor que tendría Punta Catalina ahora mismo es atractivo para cualquier inversionista. En cierta manera sí. Ahora, yo siempre le he mencionado el tema del terreno, ¿verdad? O sea, que realmente dentro de lo... Por eso yo digo de las leyes, iguales para todos y equitativos todos, y por eso el cumplimiento de la ley debió ser, bueno, declarar de utilidad pública esos terrenos y llegar a un acuerdo con el propietario, como se ha hecho siempre. Siempre se ha hecho así, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, no entendemos por qué. Arrendamiento. Entonces, exacto, perfecto. Eso coayuda a cualquier inversionista a meterse en esa inversión. Le comentaba la vez anterior de que realmente el plan, todo es un plan, era que las 2/3 partes iban a ser con financiamiento del sector privado, o sea, la banca privada o la banca internacional, para no decir que necesariamente... De Simban y Bandes. Sí, realmente no era banca privada exactamente. No se consiguió eso, entonces se quedó, el Estado lo hizo con recursos propios. De alguna manera, lo lógico es pensar que pueda conseguir algún socio que retribuya esos fondos. Tal vez el momento en que estamos se presta a muchas especulaciones y de hecho entiendo que estamos en un periodo electoral ya, ¿verdad? Entonces las suspicacias son abundantes y que le dan mucha capacidad de maniobra de esos recursos, cómo se van a emplear en un momento crítico. Fíjense que estamos en un momento de la economía un poquito complicado, en la realidad. Sí, es la realidad. Porque no depende de la República Dominicana, es a nivel internacional. O sea, estamos ahí viéndola como que no vamos para ahí, pero podría haber una recesión. Una cosa, y hay que estar preparado. Sí, pero una cosa ahí parece que debe clarificarse. Punta Catalina está planeada para hacer 4 unidades. Hay reserva de terreno y todo. Hay partes comunes que facilitarían la instalación de 2 unidades más que harían aportar un aporte de 1.500 megavatios con carbón mineral. Recordemos que al principio, por allá atrás, había un proyecto de 1.200 megavatios en 2 centrales, una en el norte y otra en el sur. De 600 cada una. De 600 cada una, y eso se quedó por muchísimas razones que no vamos... Tendríamos que tener un programa entero para eso. Discutir por qué eso fracasó. Realmente no se dio. Entonces después vino el tema de la Punta Catalina con una capacidad menor, eran 720 megavatios en teoría, o sea, en el momento que se planteó, que no llegaba a los 1.200, pero había un proyecto latente, que era el de los 900 megavatios a gas natural en la zona norte, que siempre lo hemos defendido como necesario. Claro. O sea, y entonces más, con eso tendríamos esas 2 cosas. Ahora, lo que pasa es que la demanda crece todos los años entre 150 y 200 megavatios. Si analizamos incluso la perspectiva en transición energética, no es solamente en producción de energía, es también en movilidad, transporte, con vehículos propulsados por energía eléctrica que hay que cargar de la red. O sea, entonces evidentemente la demanda puede ser hasta mayor. Yo le comentaba que para el 2022 deberíamos tener esos 900 megavatios. Por tanto, parece razonable que le busquemos la oportunidad a más generación. A más generación, a más bajo costo. Sí, Punta Catalina te ofrece la posibilidad de montar 2 unidades iguales a esta por casi la mitad del precio. Casi la mitad. Bueno, no tanto así, pero sí mucho menor, porque ya por ejemplo, tenemos el almacén de carbón, el muelle, o sea, el sistema de enfriamiento. Exacto, que ya hay muchas
infraestructuras que podrían ser utilizadas por 2 unidades Pues adicionales. esas 2 unidades, ¿cuál sería la fórmula que usted recomienda que se instalen, preservando siempre el interés del Estado antes que... Bueno, fíjense, en todo poner momento, todos los huevos en una canasta? sí, en todo momento, la participación no debería ser más del 49%, como debió ser en la capitalización. De hecho, por eso decía, si hablamos de cosas que no se hicieron bien, fue que el sector privado llegó a tener más del 50%, violando la ley de reforma de la empresa pública, porque se le dieron acciones a los empleados de las empresas, y son públicos los empleados son privados, porque son personas. Exactamente. O sea, y no tienen, o sea, que una vez puedo yo tener mis acciones y yo dárselas A quien al otro. quiera. Claro. En el caso de Jaina, por una carambola, llegó a tener el Estado el 62% de las acciones, y la tiene todavía el 62% de las acciones, por aquel tema de Bancrédito y el Banco Central, ¿verdad? O sea, que Sí. mucha gente se olvida de eso cada rato. Yo no me olvido de eso, o sea, no es que tenga muy buena memoria, sino que tal vez son cosas que la viví de muy cerca. Entonces, evidentemente que un inversionista puede interesarse en la operación de la planta, puede interesarse en la operación y la expansión de la planta, y que se pueden buscar varias fórmulas para que ambas partes queden satisfechas. Oye, Mozart, un inversionista que lo necesita el Estado, que tenga experiencia en la operación de plantas a carbón, pudiera ser atraído por el Estado para que opere como socio con un 49. Pero al mismo tiempo puede recibir también la prioridad de ser el desarrollador de las otras 2 plantas, Sí, a costo propio. Pero eso sería Sí, entonces ahí puede haber varias combinaciones, Claro. que eso ya serían temas que se podrían discutir, o sea, de que realmente el Estado sea 100% propietario de estas 2 y el otro propietario de las otras otras 2. dos. Esa es la otra También, fórmula esa otra también. Esa es otra fórmula. Por eso hay muchas alternativas que Sí, se pueden sí, discutir sí, desde sí. el punto de vista ya empresarial, comercial, con relación a eso. Pero indiscutiblemente que debería haber una expansión del sistema de generación a una unidad de más o menos ese tamaño. O sea, sin descartar todo lo que se pueda de renovable. Y como le decía, bueno, para el 2030 nosotros deberíamos tener como meta en energía, no en capacidad, siempre lo he dicho, energía, no capacidad, de producir por alrededor del 30% de la energía con renovables, de acuerdo a las corridas que se puedan hacer con relación a lo que ya tenemos de convencional y renovable, y teniendo en cuenta los factores económicos, tal vez un poquito menos, y para el 2050 el 50%. Tenemos ahora ya ahí sobre la mesa casi el tema del almacenamiento de energía, que todavía no se ha resuelto, pero que de aquí al 2030 entendemos que ya será una realidad económica, no técnica, porque técnica ya lo es. Y en algunos casos hasta menos, en pequeños... Lo que dice el ingeniero, para que coloquemos la cosa en su lugar antes que nos acabe el tiempo, es que aquí, aunque hay una capacidad instalada de energía renovable importante, el problema de ese sector es almacenarla. Sí. Porque si no la almacena, no la dispone para ponerla en línea. De Todo el tiempo, no hay- esa capacidad que tiene ahora mismo el sector renovable de producción de energía, solo puede colocar ¿qué porcentaje? No, en términos de lo que es la capacidad nominal, si es fotovoltaica entre un 16 y un 18 y la eólica Del como un total. 30. O sea, entonces, pues, ¿qué pasa? Porque no siempre está produciendo. Entonces, si usted puede almacenar, entonces se convierte en interesante. En eso se está trabajando. De hecho, hay muchas alternativas. Primero comenzarán con aprovechamientos no tan grandes, porque cuando comienza una tecnología a veces lo que no hay es suficiente capacidad de producción ni materiales para poder hacer las baterías. Pero ya después de 2030 sí puede ser que cambie el sistema, y puede ser que después de 2050, y como le decía yo a alguien en alguna actividad que participé, que tenemos suficiente sol como para producir toda la energía que queramos, si la podemos almacenar no hay problema. Óyeme, qué interesante esta intervención, porque fíjense, se ha manipulado tanto el asunto de la información relacionada con su sector eléctrico, que la gente tiene cualquier idea, pero las ideas hay que llevar a la realidad. Claro. Fíjense ustedes como
sumando toda la capacidad instalada renovable, solo disponemos sumándole a las dos, tanto eólica como de radiación. Sí. Un 20% en total, las dos es lo más que podemos usar, de la que ya está instalada. Hasta un poco menos. Hasta un poco menos. Entonces, lo mismo está pasando con la energía hidroeléctrica. Ahora mismo, de 550 megavatios, solo podemos usar un 5%. Porque la hidroeléctrica cae dentro de las renovables. Entonces, ahí también hay muchísimas posibilidades técnicas de rebombeo, de día. Optimizar ese recurso. El agua que se turbina, geotérmica, el agua que se utiliza en la noche, volverla a bombear en el día. Y todo eso. Bien, señores, con esta intervención creo que pusimos las cosas en claro, ¿no? Así es. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero, por estar de nuevo disponible. Volvemos luego. Volvemos luego. Yo creo que el miércoles. Dios mediante. Sí. Bye bye.